Hola, chicas, chicos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis la cuarentena? Espero que os estéis cuidando de física y mentalmente y que estéis estudiando. Me extraña que no me estéis preguntando dudas. A ver si es que no estéis estudiando. Bueno, como os decía, vamos a empezar la clase de seminario y lo que vamos a hacer hoy es la primera clase de seminario del tema 4. Ya estamos en el tema 4, la asignatura son 5 temas y ya vamos por el 4, que es el flujo de fluidos. Lo que vamos a estudiar en este tema es cómo calcular el diámetro de las tuberías que nos van a permitir llevar conducciones a diferentes reactores en diferentes procesos industriales. Pensar que tenéis un bioreactor y tenéis que alimentarlo de forma continua con una determinada disolución. Bueno, pues cómo podéis calcular la tubería que va a permitir la entrada de esa disolución al bioreactor. O incluso que el reactor se encuentra a una determinada altura y necesitáis bombear el fluido, pues cuál sería la potencia de la bomba que tendríais que incorporar en esa tubería para que el fluido llegara al reactor. Estas son las dos aplicaciones básicas de este tema para vosotros, es decir, cualquier implementación de circulación de fluidos a través de un proceso industrial. Voy a coger los rotuladores que me los dejé encima de la mesa. Ahora, perdonad. Bueno, como me gusta siempre empezar primero con los ejercicios más sencillos antes que con la teoría, entre otras cosas porque la teoría está bien explicada en el libro verde. Entonces vamos a empezar a hablar de los conceptos teóricos mínimos que necesito para empezar a funcionar con los ejercicios. Y estos conceptos teóricos no es más que la aplicación de los balances de materia y energía que hemos aprendido durante los temas 2 y 3. Ya os dije en su día, no sé si os acordáis, que iban a funcionar como una herramienta de cálculo para el resto de cosas y que incluso utilizaréis cuando estudiéis en tercero bioreactores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer una tubería cilíndrica con una sección 1 por la que circula un fluido, pasa cualquier cosa, se entra en un proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tengo una bomba que me va a impulsar el fluido, se ensancha la tubería, se estrecha, etcétera, y llega a una salida que es una sección 2. Esta es la sección 1 y esta es la sección 2, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer entonces es un balance de materia. ¿Cómo sería un balance de materia? Pues si no existen ni pérdidas ni ganancias, tengo un flujo de entrada omega 1 y tengo un flujo de entrada omega 2. Es decir, el balance de materia es que estoy pisando los cables en el suelo, por eso estoy así un poco. Bueno, el balance de materia sería omega 1 es igual a omega 2 en, cuidado con las unidades, kilogramos segundo. Voy a mirar que está bien enfocado. Sí, voy a mover un poquito la cámara, que es que parece ser que arriba... ahora sí. Ahora ya lo tengo. Vale, esto es en bruto, no voy a editar el vídeo, como si fuera una clase de verdad. Vale, omega 1 igual a omega 2 en kilogramos segundo, perfecto. Lo que pasa es que cuando yo estoy trabajando con tuberías, yo no suelo trabajar con kilogramos, suelo trabajar con el diámetro de la tubería, con la velocidad con la que circula el fluido, etc. Entonces, esta sección 1, para esta sección 1 voy a definir una velocidad con la que circula el fluido, V1, voy a definir un diámetro, voy a llamarlo ds1, y voy a definir una densidad, ρ1. Y lo mismo para la sección 2. Diámetro 2 y ρ2, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, voy a transformar mi balance de materia medido convencionalmente en kilogramos segundo con estas variables. ¿Cuánto es el producto de la velocidad por la sección? Vamos a hacer un análisis de unidades, metro segundo por metro cuadrado. Es decir, si yo multiplico la velocidad con la que circula el fluido por la sección por la que está avanzando, estaría calculando el caudal, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es para la sección 1. Si yo ahora lo que hago es multiplicarlo por la densidad, que se mide en metros cúbicos partido en kilogramo metro cúbico, ahora ya tendría, se me van las unidades, kilogramos segundo, que es la misma expresión. Es decir, a lo que voy, mi balance de materia, cuando estamos hablando del flujo de fluidos, lo puedo colocar también como el producto de la velocidad por la sección y por la densidad. ¿Bien? ¿Y qué sucede si estamos trabajando con líquidos? Que será en vuestro caso, es decir, en esta asignatura solo vamos a ver circulación de fluidos líquidos, ¿de acuerdo? En este caso, si estamos trabajando con líquidos, pero solamente para líquidos, esto no valdría para gases. Las densidades sabemos que se mantienen constantes, entonces, para líquidos, tendríamos que la densidad en 1 es igual a la densidad en 2 y tendríamos que la velocidad en 1 por la sección en 1
es igual a la velocidad en 2 por la sección en 2. Y esto es lo que llamamos la ecuación de continuidad, que además es igual al caudal. Y esto es igual a constante. Esta es la primera ecuación con la que vamos a trabajar, que surge de un balance de materia, que es la ecuación de continuidad. Lo voy a poner aquí, ecuación de continuidad. ¿De acuerdo? Que el producto de la velocidad por la sección para líquidos permanece constante. Varias aclaraciones al respecto. En primer lugar, la sección. Vamos a trabajar siempre con tuberías de sección cilíndrica, es decir, existen otras secciones, pero como siempre os digo, y suena un poco como ya el pesadito de Luisfer con lo mismo, estos son bases, y vamos a dar lo mínimo minimísimo, entonces siempre vamos a dar secciones cilíndricas. Entonces, ¿qué es la sección de la tubería? Pues la sección de la tubería va a ser un círculo. Entonces, para vosotros supongo que conocéis que el área del círculo es pi r cuadrado, ¿vale? Pensad cómo medir el radio de una tubería. Coged una tubería, es decir, yo tengo aquí una tubería, a ver si la monto. No la montaré. Así, tengo una tubería, ¿cómo mido el radio? Coged una regla y medís el radio, es muy difícil. Entonces en ingeniería lo que se hace es trabajar con el diámetro, medimos el diámetro, por lo tanto la sección en vez de definirla como pi r cuadrado, la vamos a definir como pi d cuadrado partido por 4. ¿De acuerdo? Es la misma fórmula, ¿eh? Si os dais cuenta, el diámetro es 2 veces el radio y os queda exactamente lo mismo. Eso por un lado. Y luego dos aplicaciones de la ecuación de continuidad. Bueno, apreciaciones respecto a la ecuación de continuidad, ¿eh? Estoy siendo muy ordenadito. Primera, el producto de la velocidad por la sección es constante, es decir, que si yo tengo el diámetro en 1 y el diámetro en 2, en el punto 1 y el punto 2 en los que yo estoy haciendo el balance son iguales, inmediatamente las velocidades son las mismas. Y esto cuidado porque algunas veces os lía, y os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que yo tengo una sección y yo tengo un diámetro 1, ¿de acuerdo? Empieza la tubería, ahora se produce un ensanchamiento, se produce un estrechamiento, viene una cosa por aquí, pasa cualquier cosa, yo qué sé, me despiden del trabajo, me vuelven a contratar, se acaba la pandemia, salimos todos de fiesta, nos lo celebramos, nos volvemos a abrazar como amigos y al final llego a una salida que tiene un diámetro d sub 2. Y resulta que d sub 1 es igual a d sub 2, a pesar de todo lo que ha pasado por el medio, ¿de acuerdo? Bueno, pues me da igual, si el diámetro en 1 es igual al diámetro en 2, la velocidad en 1 tiene que ser la misma que la velocidad en 2. Las velocidades y los diámetros son los mismos, y esto viene porque estamos haciendo un balance de materia, porque la materia que entra, independientemente de todo lo que pase por el medio, tiene que ser igual a la materia que sale. Tercera aplicación de todo esto, ¿qué sucede cuando se produce un estrechamiento en una tubería? ¿Qué sucede con las velocidades? Pues si yo quiero que circule la misma cantidad de masa, la velocidad con la que tiene que circular tiene que ser mayor. Fijaros, V sub 1, pongo aquí el punto 1 y pongo aquí el punto 2. V sub 1 por D sub 1 es igual a V sub 2 por D sub 2. ¿Qué pasa con el diámetro en 1? Que es mucho mayor. Por lo tanto, la velocidad, para que el producto sea más pequeño, para que el producto sea igual, la velocidad tiene que ser más pequeña. Es decir, por aquí voy a circular más despacio que por aquí que voy a circular más deprisa. Y una aplicación de todo esto es cuando ya el diámetro en 1 es extremadamente grande comparado con el diámetro en 2. Pensad en un lago. ¿De acuerdo? Aquí estoy yo, en un velero, quiero montarme en tu velero. Y aquí yo tengo una tubería que lleva parte del agua del lago a un determinado proceso industrial. Vale, no penséis en el lago como un lago, sino como una tubería, ¿de acuerdo? Una tubería de diámetro muy grande. Entonces voy a poner mi punto 1 aquí, en la superficie del lago, y mi punto 2 aquí. Y esto lo voy a girar para que lo veáis, es decir, voy a coger como si fuera una tubería, y entonces realmente lo que tengo es una tubería, que sería el lago, de diámetro muy grande, y una tubería de diámetro muy pequeño. ¿Qué es lo que está pasando? Que D sub 1 es mucho mayor que D sub 2, por lo tanto, V sub 1 es mucho más pequeño que V sub 2, incluso podríamos considerarlo prácticamente cero. ¿Quiere decir que el agua no se mueve a una velocidad descendente en el lago? No, claro que hay una velocidad, pero es tan pequeña que la puedo considerar cero. Imaginaros esta situación, que yo estoy en el lago del Porma, estoy pescando, y hay una conducción que está sacando agua para la potabilizadora. ¿Yo desde el lago soy capaz de ver cómo desciende el nivel del lago? Evidentemente no, y sin embargo sé que está descendiendo porque yo estoy extrayendo agua desde la parte inferior. Por eso podemos decir que la velocidad en 1 es prácticamente cero.
Vale, esto respecto al balance de materia y las 4 conclusiones que hago respecto al mismo. Vamos ahora al balance de energía. Porque lo segundo que voy a hacer en esta misma situación es plantear un balance de energía. Lo voy a hacer en negro. 2. Balance de energía. Bueno, pues evidentemente el fluido va a entrar con una energía por 1 y el fluido va a salir con una energía por 2. Si no hay pérdidas ni ganancias, la energía en 1 tiene que ser igual a la energía en 2. Es decir, sin pérdidas ni ganancias, energía en 1 es igual a la energía en 2. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las energías más importantes que nosotros vamos a considerar en estos ejercicios? Son 3. La energía asociada a que el fluido tiene una determinada altura, que es lo que llamamos la energía potencial, mgh, la energía asociada a que el fluido tiene una velocidad, que es la energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía asociada a que el fluido puede circular con una determinada presión, que es la presión por el volumen del fluido. Cuidado que esto es V de volumen. Muy bien. Estas 3 energías se miden en julios, pero nosotros, desde la ingeniería de procesos, o desde la ingeniería industrial, el balance energético, cuando hablamos de flujo de fluidos, no lo vamos a hacer en julios, lo vamos a hacer en energía específica. ¿Y qué es la energía específica? Es la energía por cada unidad de masa de fluido. De tal manera que en vez de hablar, para el caso de la energía potencial, en vez de hablar de mgh, voy a hablar solamente de g por h, le voy a quitar la masa. ¿Cómo entonces queda esta expresión en términos de energía específica? La energía potencial en el punto 1, la energía cinética en el punto 2 y la energía de presión en el punto 1, perdón, la energía potencial en 1, cinética en 1 y la energía que sería, fijaros, la presión en 1 por el volumen en 1 y ahora lo divido por la masa. ¿Y qué es el volumen partido por la masa? La inversa de la densidad. Por lo tanto, este término de presión me quedaría como P sub 1 partido por ρ. Es igual a GH sub 2 más V sub 2 cuadrado partido por 2 más P sub 2 partido por ρ. Y esta ecuación se la conoce como la ecuación de Bernoulli. Bernoulli. Bueno, en algunos libros encontraréis que aquí aparece una I, Bernoulli. En otros libros no. Bueno, pues depende de si se ha castellanizado el nombre italiano de Bernoulli. Antiguamente en los libros de los años 50, 60 sí que aparecía esa I, últimamente se toma el apellido original italiano y se deja solamente como Bernoulli. Los que estudiamos, ya tenemos nuestros años y hemos estudiado esto hace mucho, pues yo tengo tendencia a poner ahí una I. Son válidas las dos acepciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora si existen ganancias y pérdidas energéticas. Con ganancias y pérdidas. ¿De qué tipo de ganancias estamos hablando? Pues, por ejemplo, una goma que impulse el fluido a lo largo de la conducción. ¿De qué tipo de pérdidas es...? Voy a quitarle el volumen al... Gracias. ¿De qué tipo de pérdidas estamos hablando? Pues evidentemente el fluido cuando circula por aquí va a estar rozando con la pared interna de la tubería y eso le va a frenar, es decir, eso van a ser pérdidas energéticas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería el balance? Pues está claro que la energía que entra, ya le tengo que añadir la energía que he ganado por el camino. Y tiene que ser igual a lo que sale más lo que perdí por el camino. Es decir, el balance sería la modificación de la ecuación de Bernoulli más la energía ganada es igual a GH2 más V sub 2 cuadrado partido por 2 más P sub 2 partido por ρ más la energía perdida. Y repito, esto está medido en julio kilogramo. ¿De acuerdo? Y esta ecuación de Bernoulli, tal como yo la he planteado, está medida en julio kilogramo. Si busquéis por internet la ecuación de Bernoulli, os la plantearán en otras ecuaciones. Ya esto lo veremos en clase de teoría, cómo puedo plantear esta misma ecuación con otras unidades. Y estas son las dos fórmulas con las que vamos a funcionar. La balance de energía, que al final se traduce en la ecuación de Bernoulli, y el balance de materia, que se traduce en la ecuación de continuidad. Y vamos a empezar ya con los ejercicios del Moodle. Recordad que los ejercicios están colocados de forma progresiva de dificultad. Es que luego me decís siempre, es que en los exámenes, en los controles, los problemas son mucho más difíciles de lo que hacemos en clase. Siempre os cuento la misma milonga. Milonga no, que es verdad. Claro, el primero es el más sencillo y en el primero os voy a enseñar cosas para empezar a construir conocimiento hasta llegar al último ejercicio, que será el nivel del ejercicio que caerá en el examen. ¿De acuerdo? Pero necesito empezar por estos ejercicios sencillos para empezar a construir cosas ya que veáis determinados aspectos. Vamos entonces a ello.
Y vamos con, en esta clase vamos a hacer los 3 primeros ejercicios que están en el Moodle, pero no los vamos a hacer por orden. Primero vamos a hacer el ejercicio número 1, luego el ejercicio número 3 y luego el ejercicio número 2. Vamos con el primero. Entonces, dice que deseo vaciar un tanque de gasolina y me dan el dibujo, os lo doy yo, no está en el enunciado, sería algo tal que así, ¿de acuerdo? Y yo tengo aquí gasolina a una densidad de 800 kilogramos metro cúbico. Me dicen que la distancia entre el nivel del depósito es de 1 metro. Y me dicen que aunque yo esté vaciando gasolina, considere que este nivel, esta distancia, no se modifica a lo largo del problema. Lo que me están preguntando es cuánto tiempo tardo en drenar, cuánto tiempo es una incógnita, en drenar 50 litros de gasolina. Ella quiere más gasolina. Vale. Que la presión es la misma en todo el sistema, la presión es de una atmósfera. Me emocioné cantando. Y el diámetro, que no he enunciado, pero es dato, evidentemente, es de 0,5 centímetros, el diámetro interior por el que circula la tubería. Yo creo que lo tengo todo. Ah, y que existen unas pérdidas energéticas de 8, mirad las unidades, lo que os decía, estoy hablando de energía, pero de energía específica, de 8 julio kilogramos, ¿vale? Muy bien. Tenemos solo 2 fórmulas, acordaros, la ecuación de continuidad, velocidad por sección en 1 es igual a velocidad por sección en 2, y la ecuación de Bernoulli, GH1 más V1 cuadrado partido por 2 más P1 partido por ρ más la energía ganada, igual a GH2 más V2 cuadrado partido por 2 más P2 partido por ρ más la energía perdida. Ahí está, las 2 fórmulas que tenemos de momento. Muy bien. Lo primero en este tipo de ejercicios, como estamos haciendo balances de materia y estamos haciendo balances de energía, hay que decir dónde está mi punto 1 y dónde está mi punto 2. Daros cuenta que en las 2 fórmulas tengo que definir un punto de inicio y un punto de final. Y esta decisión es muy importante, porque dependiendo de dónde coloque estos puntos, la forma de resolver el ejercicio será ligeramente diferente. Me explico. Imaginaos que yo decido colocar mi punto 1 dentro de la tubería y mi punto 2 aquí. En este caso, el diámetro en 1 es igual al diámetro en 2, porque los dos pertenecen a la misma tubería. Por lo tanto, la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2. Pero ahora, imaginaros que yo decido colocar mi punto 1 en la superficie libre del depósito. Además, me dan como dato que el depósito tiene un diámetro muy grande. ¿De acuerdo? En este caso, el diámetro de 1, y mi punto 2 aquí, el diámetro de 1 ya no va a ser el diámetro de 2. El diámetro de 1 es el diámetro del depósito, el diámetro de 2 es el diámetro de la tubería. Entonces, en ese caso, esto es diámetro. A veces diámetro muy grande. A veces el diámetro, lo pongo aquí, diámetro lo llamo con la letra griega phi, ¿de acuerdo? Entonces decía que el diámetro en 1 es mucho mayor que el diámetro en 2 y podemos suponer que la velocidad en 1 es prácticamente 0. Fijaros la diferencia entre colocar el punto 1 y el punto 2 de una manera a colocar el punto 1 y el punto 2 de otra manera. Muy bien. Pues teniendo esto claro, vamos a colocar tal como lo tengo en color azul, es decir, el punto 1 en la superficie, ya que me están diciendo que el diámetro es muy grande. Entonces, digo que el punto 1 lo coloco en la superficie libre del depósito. Tengo 2 fórmulas, esto es otra caballa rey. A la primera no voy a ir porque como considero que el diámetro es muy grande, la velocidad en 1 va a valer 0, ¿de acuerdo? Entonces no saco ninguna información de la primera ecuación. Y voy entonces al balance de energía o a la ecuación de Bernoulli a ver qué información saco de aquí. Bernoulli. Muy bien, sería GH1 más V1 cuadrado partido por 2 más P1 partido por ρ igual a GH2, bueno, más las ganancias energéticas, que en este caso no tengo, no hay ninguna bomba en el sistema, GH2 más V2 cuadrado partido por 2 más P2 partido por ρ más las pérdidas energéticas. Bien, una vez que yo planteo la ecuación de Bernoulli, siempre o casi siempre se pueden simplificar cosas. Entonces vamos a empezar por las alturas. ¿Cuánto va la altura del punto 2? Algunos me diréis 0 metros, no lo sé. Yo no sé si está sobre un determinado nivel. Entonces siempre hay que marcar cuál es mi punto de cota 0. Y eso se marca con este simbolito. Esto significa cota 0. Entonces voy a considerar como mi nivel de referencia la del punto 2. Este nivel de referencia lo puedo poner donde a mí me dé la gana, ¿de acuerdo? Yo lo voy a poner normalmente en el punto más bajo. Entonces, si este es mi nivel de cota 0, GH2 se me va. Por otro lado, el diámetro en 1 es mucho mayor que el diámetro en 2, hemos dicho. Y esto implica que el área en 1 es mucho mayor que el área en 2 y por lo tanto V1 es prácticamente 0. Con lo que V1 se me va.
Y por otro lado además me dicen que P1 es igual a P2, que es una atmósfera, con lo que esto con esto se empata. ¿Qué me va a quedar entonces? Que GH1 es igual a V2 cuadrado partido por 2 más las pérdidas energéticas. Y de aquí lo tengo todo menos la velocidad en 2. Es decir, velocidad en 2 cuadrado es igual a GH1 más las pérdidas energéticas. Todo es dato. La altura del punto 1 será 1 metro, las pérdidas energéticas son 8 julio kilogramo, por lo tanto calculo la velocidad en 2, que según mis cuentas salen 1,89 metros segundo. ¿Sí? Pero no me están preguntando la velocidad en 2, recordaos que me están preguntando cuánto tardo en drenar 50 litros. ¿Cuál es la variable que me relaciona tiempo con volumen? Evidentemente el caudal, es decir, lo que me están preguntando es el caudal. ¿Y cómo calculo el caudal? Venga, tenemos dos formulitas solo, ya gasto la primera, pues me voy a la segunda. Claro, el caudal es igual a velocidad en 2 por la sección en 2, es decir, velocidad en 2 por pi diámetro en 2 al cuadrado, pi de cuadrado, partido 4. Lo tengo todo, cuidado con el diámetro que está en centímetros, hay que pasarlo a metros, ¿de acuerdo? Hay que pasarlo al sistema internacional. Y esto, según mis cuentas, sale 3,71 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos segundo. Y ahora ya que tengo el caudal, por factores de conversión ya respondo a lo que me están preguntando. Es decir, ¿cuánto tiempo tarda en drenar 50 litros? Bueno, pues factores de conversión. Esto es el tema 1. 1000 litros son 1 metro cúbico por 3,71 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos son 1 segundo. Y ahora, haciendo estas cuentas, obtengo 1347,71 segundos. Respondido. A ver, que es muy sencillo. No digáis, ¡ay, qué fácil es este tema! Es fácil, es uno de los temas más fáciles. Pero lo que hemos hecho ahora es muy sencillo. Simplemente es una aplicación directa del balance de materia y del balance de energía. Pero tenemos que hacer un ejemplo para que lo podáis entender. Recordad siempre, por favor, colocar el punto 1 y el punto 2 y colocar el nivel... Perdonad, que es que me falla la garganta. Y estas son las ventajas de trabajar en casa. Bueno, en clase me llevaba el termo, es verdad. Recordad, decía, colocar siempre dónde está vuestro punto 1, dónde está vuestro punto 2 y el nivel de cota 0, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a otro ejercicio, vamos al ejercicio número 3, pero lo voy a hacer en otro vídeo, ¿de acuerdo? Ahora nos vemos.